Si mal no recuerdo, pues nos dio tiempo suficiente ruido del detalle de todo lo que está sucediendo en las diferentes etapas, ¿no? Primera etapa es de fijación, ¿no? Donde tenemos que tener presente, pues, el amortiguador de carbonatos. Segunda etapa de lavado. Tercera etapa de bloqueo. Luego una etapa de lavado. Una etapa en la que van a poner la muestra problema y posteriormente van a incubar y vamos a hacer una parte de bloqueo. Eh, Posteriormente vamos a hacer la fase de segundo anticuerpo con su respectivo incubación y lavado y finalmente la fase de revelado. Es importante que en la fase de revelado pues ya tenemos que cuidar el tiempo para parar la reacción. Paramos la reacción con un cambio brusco de pH y de esta forma pues vamos a tener las diferentes señales en los diferentes pozos. ¿Hasta que hay alguna duda? En la fase de revelado, ¿para qué se tiene que dar, profe? En la fase de revelado, no escuché su pregunta. Ajá, ¿qué se realiza? ¿Qué es la fase de revelado? Tenemos en la fase de revelado, si pudiéramos hacer un zoom en la placa, algo parecido a esto, es decir, antígeno, que en este caso está en tres colores, esto que es la proteína de bloqueo, esto que está en naranja, que son los anticuerpos primarios, los que provenían de la muestra, esto que son anticuerpos de color rojo, que es el segundo anticuerpo, que está marcado con su enzima. Entonces, yo parto de esto, que ya está perfectamente lavado, es decir, que no tengo nada en solución, todo está fijado en una fase sólida, entonces le tengo que dar. La fase de revelado consiste en darle todos los componentes necesarios para que pueda actuar esta enzima. Entonces hablamos de diferentes enzimas. Una de las más comunes es la peroxidasa de rábano picante. Entonces, como peroxidasa necesitamos darle todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario? Darle un pH adecuado. La peroxidasa pues va a funcionar en un pH ácido, ligeramente ácido, de 5 bueno, no tan ligeramente ácido, sino un pH ácido de 5.6, que eso nos los va a permitir dar un buffer de citratos. ¿Qué otra cosa necesita la enzima? Obviamente el sustrato de la peroxidasa, pues es el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer si yo le doy el pH adecuado, está presente en la enzima y le doy el sustrato? Pues la enzima va a trabajar. ¿Y qué va a producir la peroxidasa? Pues peróxido, ¿qué va a catalizar la peroxidasa? Va a convertir el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Entonces, yo no puedo ver el oxígeno desprendido, pero sí puedo entender que ahí está generándose oxígeno y el oxígeno tiene un poder oxidante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acoplar esa enzima a utilizar un cromógeno. ¿Qué es un cromógeno? Hablamos del OPD. ¿Por qué el OPD? Porque en condiciones reducidas, no tienes incoloro y en condiciones oxidadas presenta coloración amarillo. Entonces, concluyendo con la pregunta, ¿qué es el revelado? Poner un cromógeno, poner el sustrato de la enzima en un pH adecuado por un tiempo determinado. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante esos 10 minutos? Pues se convierte todo el peróxido de hidrógeno mediado por la enzima presente en oxígeno, ese oxígeno y agua. El oxígeno prácticamente oxida el OPD, ortofeniletilendamina, y pues vamos a tener la coloración amarilla que nos va a indicar que estuvo presente la peroxidasa y eso nos indicaría que estuvo presente el segundo anticuerpo y eso nos indica que estuvo presente el primer anticuerpo que proviene de la muestra problema. ¿Más preguntas? Entonces vamos a continuar antes de meterme al detalle. Una vez que ya entendemos todas las fases que ocurren en una ELISA, a ver, vamos a contarlas. ¿Cuántas son? Cuéntenlas mentalmente a ver cuántas tiene. ¿Quién me dice? Son entre 8 o 9 etapas. Son 9 etapas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera? Fijado, ¿no? Luego que sigue, lavado. Luego que sigue, bloquear. Luego otro lavado. Después que sigue, La adición de la muestra.
primer anticuerpo, que es la muestra, luego sigue el lavado, luego adición de nuestro segundo anticuerpo que tiene la enzima, ¿no? Luego el lavado y finalmente el revelado, ¿no? Entonces, ya que tenemos en mente esto, pues es el momento en hablarles de algunos tipos de ELISA o variantes de la ELISA. Lo primero que tenemos que entender para poderle dar nombre a las diferentes técnicas de ELISA es entender que la ELISA obviamente va a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo. Y entonces la pregunta es, ¿de qué forma estoy poniendo de manifiesto la presencia de ese antígeno? Entonces, si lo pongo de manifiesto simplemente usando un anticuerpo, bueno, yo hablo de una ELISA directa. Si yo lo pongo de manifiesto ese antígeno usando dos anticuerpos, es decir, un anticuerpo que reconozca el antígeno y posteriormente un segundo anticuerpo marcado con la enzima, voy a hablar de una ELISA indirecta. Si yo ocupo un anticuerpo para inmovilizar el antígeno y luego otro anticuerpo marcado con ELISA, yo puedo hablar de modalidades de captura. Entonces, dependiendo de qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, o cómo voy a poner mi antígeno, cómo lo voy a poner en evidencia, pues hablamos de diferentes tipos de ELISA. Entonces, les voy a explicar las tres primeras, ¿no? De alguna forma para tener mayor detalle. ELISA, déjame quito esto. Entonces, vámonos a una ELISA directa. Entonces, generalmente la ELISA directa siempre me va a servir para detectar antígenos, porque como reactivo, vámonos directo a lo que es el video. Entonces, observen los pozos. ¿En qué consisten? Bueno, primero vamos a fijar el antígeno. Entonces, es una ELISA para determinar un antígeno de un virus, ¿no? De la hepatitis. Entonces, yo tengo un antígeno que se va a pegar en los pozos, ¿no? Entonces, durante esa incubación, yo aumento la energía cinética y va a haber mayor interacción. Nos queda claro que no todo el antígeno es posible que se pegue, por lo tanto, ahí está esquematizado, pues, la fase de lavado. El lavado no es solo una vez, ¿no? Se hace en repetidas ocasiones. En ese video, pues lo estamos viendo que el lavado se va a realizar en 3 veces. Generalmente ustedes lo iban a hacer 4 veces. Es evidente que va a quedar ciertos espacios. Observen, estos espacios no nos convienen que queden. ¿Por qué no nos convienen que queden? Porque estamos hablando de una superficie de alta adherencia. Y al tener una superficie de alta adherencia, pues se puede pegar cualquier cosa. Entonces, entramos en la fase de bloqueo, que prácticamente no es más que adicionar una proteína de menor peso molecular. En este video van a utilizar la albúmina sérica bovina, ¿no? Es una proteína de menor tamaño que va a permitir entrar en estos espacios. Entonces colocamos la solución de bloqueo, incubamos para favorecer la interacción y obviamente la albúmina va a estar presente en todos lados. Por lo tanto, sigue el paso de lavado en 3 ocasiones, de tal suerte que al final del proceso de lavado tenemos una imagen como está aquí, proteína de interés, antígeno de interés, proteína bloqueadora, antígeno de interés, proteína bloqueadora, antígeno de interés, así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a observar, hasta ahí no he dicho nada nuevo. ¿En qué consiste esta ELISA directa? Bueno, es buscar la presencia de un antígeno en una muestra problema. Entonces, si estuvo presente ese antígeno, pues se va a pegar en la superficie. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar como reactivo de laboratorio un anticuerpo. Este anticuerpo, aquí claramente pueden observar, está conjugado a una enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen el escenario. Cuando yo pongo el anticuerpo que ya contiene la enzima, observen dónde va a reaccionar ese anticuerpo, únicamente va a ser capaz de reaccionar, únicamente va a ser capaz cuando es el antígeno específico. Entonces vean cómo aquí sí se pegó y en este caso, en esta muestra,
como no estaba presente el antígeno, estaban presentes otras cosas, no fue capaz de pegarse este anticuerpo. Entonces, prácticamente solo en este pozo que está a la izquierda ocurrió la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿cómo la voy a poner en evidencia? Pues bueno, antes de ponerla en evidencia tengo que retirar ese exceso de anticuerpo, para lo cual lavo 3 veces, posterior de la incubación, obviamente, lavo 3 veces y va a quedar el pozo así, donde hubo la presencia del antígeno, prácticamente pues el anticuerpo está unido. Entonces, ¿qué continúa? Lo que me habían preguntado, poner de manifiesto esto, poner de manifiesto que el anticuerpo tiene la enzima, para lo cual pues voy a proceder prácticamente al revelado, lo cual no va a funcionar acá porque no hay anticuerpo. ¿Qué requiero para el revelado? Un substrato y un cromógeno. El substrato de la enzima, que en este caso es peróxido de hidrógeno, el cromógeno es OPD. Entonces lo colocamos en un buffer con pH adecuado y ¿qué va a ocurrir? Observen, la enzima que está pegada al anticuerpo durante ese periodo de incubación, pues va a accionar y va a liberar el oxígeno y agua ocupando el peróxido de hidrógeno y eso va a reducir el OPD, ¿no? Paramos después de 10 minutos la reacción y observen qué quedó. Tenemos un pozo con alta intensidad de color que fue gracias al cromógeno, ¿no? Entonces aquí tenemos un pozo positivo y aquí un pozo negativo. Es importante hacer esta reacción enzimática en un periodo de tiempo, puesto que no requiero que la enzima sea la limitante, sino que sea la limitante el tiempo. Por eso después de 10 minutos se adiciona, en este caso, ácido sulfúrico para bajar el pH y pues tener su placa de lisa con la coloración desarrollada. Entonces este es un pozo positivo, este es un pozo eh, negativo. Y de esta forma, si en mi placa de lisa tengo diferentes muestras, pues nos queda claro que donde hubo presencia del antígeno en esa muestra problema, pues voy a tener esa coloración. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, tenían una duda en el chat y preguntan si entonces lo que se está fijando en la placa es la muestra problema que puede contener el antígeno de interés que estamos buscando. Efectivamente, como lo comenté, una ELISA directa tiene una desventaja. Solo me va a servir para buscar la presencia de antígenos. Entonces, lo que fijo en la placa es un antígeno. Como reactivo de laboratorio, ¿qué requiero? Un anticuerpo conjugado con una enzima, ¿no? Entonces, podría observar, bueno, ¿hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Bien, entonces, a ver, esas son clásicas preguntas de examen. Una ELISA directa me sirve para determinar, inciso A, antígenos, inciso B, anticuerpos, inciso C, antígenos y anticuerpos, inciso D, antígenos y anticuerpos, siempre y cuando el anticuerpo funcione como antígeno. ¿Qué pondrían? Antígenos y anticuerpos, siempre y cuando el anticuerpo funcione como antígeno, ¿no? Exacto. Dicho en palabras sencillas, una ELISA directa solo funciona para determinar antígenos, pero un anticuerpo puede comportarse como un antígeno y tener un anticuerpo que detecte otro anticuerpo, pero ese anticuerpo está funcionando como antígeno. Entonces, efectivamente, como bien comentó su compañera, en ese tipo de pregunta, pues la respuesta correcta sería antígenos y anticuerpos siempre y cuando el anticuerpo esté funcionando como un antígeno y por lo tanto sería el que estoy fijando a la placa, ¿no? ¿Dudas de la ELISA directa? No, profe. Vámonos a otra. ELISA indirecta. ¿En qué consiste la ELISA indirecta? La ELISA indirecta, aquí vamos a buscar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una ELISA para determinar el virus de la hepatitis B, que es lo mismo que ahorita nos estamos enfrentando
con el SARS-CoV-2. ¿Qué pasaría? Lo voy a aterrizar mejor a virus de hepatitis para ya no estar traumados con pura COVID-19, ¿no? Entonces, uno de los problemas del virus de la hepatitis es que si yo voy y busco el antígeno, pues está muy limitado. Hay muy poco en una muestra problema o es escaso en la muestra problema. Por lo tanto, no puedo hacer una prueba buscando el virus, a menos que la infección esté muy activa y tenga unas tasas de replicación, una producción de partículas virales, de viriones, pues muy importante. Entonces, ¿qué se ocupa en esa prueba? Pues cuando yo quiero buscar a un sujeto con hepatitis, no voy y busco el virus, sino lo que voy a ir a buscar van a ser los anticuerpos que generó esa persona contra el virus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en mi placa de ELISA voy a fijar los antígenos del virus. Entonces, nuevamente vamos a tener dos pozos, uno positivo, uno negativo. Entonces, coloco la fase de ¿cómo se llama? De fijación. O no olviden que esta se da a un pH básico, y ya lo explicamos por qué. Entonces, el antígeno de hepatitis B durante estos 37 a 37 grados durante una hora prácticamente de incubación, pues va a estar interaccionando. Entonces, ambos pozos quitamos el exceso de antígeno mediante los lavados, ¿no? Los lavados nuevamente son de 3 a 4 veces, en la animación lo tenemos 3 veces. Entonces, todos los pozos de su placa de ELISA, pues si hiciéramos un zoom, se verían así. Entonces, ojo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a poner una muestra problema. Hacemos nuestra fase de bloqueo, no olvidar la fase de bloqueo, el lavado de nuestra fase de bloqueo para, para poder cubrir esos espacios que se quedan entre antígeno y antígeno. La fase de bloqueo quizás es de las fases más importantes para el éxito no solo del ELISA, sino de cualquier inmunoensayo. Entonces pasa igualito que en la animación pasada, hago una solución de albúmica sérica bovina, la adiciono, lo llevo a incubar a 37 grados durante 30 minutos, una hora, retiro el exceso de la proteína de bloqueo y entonces ahora sí me queda mi placa con proteína y proteína de bloqueo. Lavo 3 veces para asegurarme que la reacción solo ocurra en la fase sólida y no en lo que está en solución. Entonces, ahora sí, voy a tomar la muestra del paciente. Entonces, aquí tengo un paciente enfermo de hepatitis B, aquí tengo un paciente gozando de salud. Entonces, ambas muestras, generalmente se toma una muestra de punción de sangre, sangre periférica. Una vez que tienen la sangre periférica, pues que continúa, pues continúa de alguna forma, pues de alguna forma esa muestra tendría el suero, tendría sus anticuerpos. ¿Por qué? Porque este sí tiene presente el antígeno, este no tiene presente el antígeno. Entonces ponemos la muestra problema, ambas muestras tienen anticuerpos, ¿no? Lo hacemos incubar durante esos tiempos que varían, 37 grados. Entonces, como este paciente sí tenía anticuerpos, pues son los que se quedaron, ¿no? Vean, en la fase de lavado estoy retirando todo eso y entonces me estoy quedando después de 3 lavados con una imagen como la mostramos aquí. Un sujeto positivo tiene el anticuerpo, la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Pegada a la fase sólida. Este sujeto negativo no tiene nada de anticuerpo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a revelar la presencia de ese anticuerpo con un segundo anticuerpo. ¿Cuál es la característica de ese segundo anticuerpo? Dos cosas. Una, que tiene enzima, y la otra, que esto tiene especificidad por estos anticuerpos humanos. Reconoce las IgGs humanas. Entonces, este segundo anticuerpo es el que usamos como reactivo, el que usamos como laboratorio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este no sabe si va a interaccionar o no va a interaccionar. Generalmente se hace en otra especie porque tiene que reconocer anticuerpos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se toman anticuerpos humanos y se inmunizan en esas especies, en alguna de esas. Entonces, ese anticuerpo reconoce las inmunoglobulinas humanas, ¿no? Entonces se va a pegar
Aquí, como no hay inmunoglobulinas humanas pegadas, porque es una muestra negativa, estos anticuerpos solo estuvieron en exceso, no fueron necesarios. El lavado es algo muy importante, me va a permitir retirar todo el medio, o retirar todo el medio, entonces lo estamos retirando, y entonces, ¿cuál es la imagen que va a quedar? Algo así. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue lo que ya observamos, ¿no? Poner de manifiesto esta interacción de este segundo anticuerpo con este primer anticuerpo como consecuencia de que reconoció este antígeno, y aquí no hay nada, no hay reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué pongo? Pues lo que voy a poner, pues no es más que el sustrato y el cromógeno. ¿Cuál es el sustrato? Pues peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es el cromógeno? Nuevamente OPD. Entonces, lo pongo como solución de revelado en un pH ligeramente, bueno, ¿cuál ligeramente ácido? Ácido en cubo para favorecer las interacciones y la reacción enzimática, y efectivamente ocurre la reacción enzimática. Paro, ahí estamos viendo cómo adicionamos el ácido sulfúrico para parar la reacción después de unos 10 minutos, y nuevamente tengo un pozo de una muestra positiva y un pozo de una muestra negativa. Entonces, este tipo de ELISA indirecta nos permite determinar anticuerpos. Entonces, ¿cómo se va a ver un resultado? Pues la señal va a ser indicativo de la presencia de ese anticuerpo. Qué tan intensa sea la señal, pues nos indica qué tanto anticuerpo se tiene. Entonces, esta es una simple lectura de forma cualitativa, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Por ejemplo, la muestra 1 es negativa, la muestra 2 es positiva, la muestra 3 pues es negativa, la muestra 4 es positiva, pero si a ojímetro, por decirlo así, yo comparo el paciente A4 con el paciente A2, pues nos es evidente que la A2 tiene mayor intensidad de color, por lo tanto, indica que se catalizó mayor, la enzima trabajó más, por lo tanto, oxidó más OPD, por eso tenemos más calor, más color. ¿Y por qué catalizó más? Porque teníamos más, así sencillo. Y el tener más indica que teníamos más segundo anticuerpo, y eso es indicativo que nuestra problema teníamos mayor cantidad de anticuerpo. ¿Dudas sobre la técnica de ELISA indirecta? No, profe. No, profe. Vamos con una tercera variante de la ELISA. Entonces, resumiendo, directa nos sirve para antígenos, indirecta nos sirve para anticuerpos. Ahora vamos a ver una técnica de ELISA en la cual quiero determinar, ¿cómo se llama? Quiero determinar antígenos, pero que estos antígenos de alguna manera no son muy sencillos de poder fijar a una placa. Pues si no son muy sencillos de poder fijar a una placa, pues voy a hacer ciertos arreglos. Vamos a verlos. ¿Qué arreglos necesito? Entonces, el primer arreglo que necesito es, en lugar de ocupar una placa recubierta de antígeno, yo voy a ocupar un anticuerpo, ojo, un anticuerpo para poder hacer una fase sólida con especificidad para un antígeno. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr hacer? Pues de forma muy sencilla. Ya conozco que el anticuerpo se puede fijar a una placa de ELISA de alta adherencia, pues llevándolo un pH básico, incubándolo en un buffer de carbonatos, y entonces es factible esa imagen que están observando a continuación. También es factible bloquear estos espacios que se encuentran entre anticuerpo y anticuerpo. Entonces, vean, aquí se muestra cómo ese anticuerpo que me va a estar funcionando como fijador en la placa, en la fase sólida de algo específico, pues existen espacios. Entonces requerimos rellenarlos. Nuevamente hacemos una fase de bloqueo. Entonces nuestra primera fase, aunque es de fijación, la fijación es de un anticuerpo. La segunda fase es lavado, y la tercera fase obviamente bloqueado, como lo que estamos observando. Cuarta fase es lavado, estamos lavando ese exceso de esa proteína bloqueadora.
Y ahora nuestra placa de ELISA quedó de la siguiente manera, con anticuerpos expresados la parte que le da la especificidad, pues a la parte para que rápidamente puedan ser reconocidos. Y nuevamente voy a poner pues una muestra problema para buscar un antígeno con cierta dificultad. Seguimos ahí con un antígeno de hepatitis, ¿no? Una muestra positiva, pues sí va a tener ciertos antígenos de hepatitis, una muestra negativa no los va a tener. Entonces, ocupamos esta técnica porque presenta gran sensibilidad, a nivel de picogramos, gracias a que yo recubrí una superficie con anticuerpos. Entonces, observen el suero. Este suero positivo sí tiene el antígeno. Entonces, gracias a que mi fase sólida es capaz de capturar ese antígeno, aunque esté en cantidades muy pequeñas, con ese arreglo de acomodar el anticuerpo, pues me permite hacer una técnica muy, muy sensible. Obviamente en las muestras hay otra cosa que es, como vieron ahí, pues son eliminadas de alguna manera con los lavados. Los lavados son 3 veces, no se va a caer esto porque es una reacción antígeno-anticuerpo, que es la suma de muchas fuerzas no covalentes, por lo tanto es muy, muy estable. Entonces, ahora sí, voy a ocupar un segundo anticuerpo para revelar la presencia de ese antígeno. Y ese segundo anticuerpo, pues debe tener esas mismas características, que tenga la enzima, la peroxidasa, y que este anticuerpo, a diferencia del otro, reconozca el antígeno. Se dieron cuenta como un cambio de especificidad de anticuerpos. Entonces, este anticuerpo va a ser capaz de reconocer el antígeno, pero de esta forma queda un arreglo como lo están observando en este panel, ¿no? Estamos observando aquí. Este arreglo que están observando ahí, para muchos autores, en lo personal no me gusta que lo llamen así, pero pues así lo llaman y ya es muy trivial que lo llamen así, le llaman ELISA de sándwich. ¿Por qué ELISA de sándwich? Porque insultan al anticuerpo diciendo que esta es una rebanada de pan, esta es otra rebanada de pan, y lo que está en el antígeno pues simplemente es el jamón o lo que tiene su sándwich. Entonces, lejos de hacer esa analogía, creo que un nombre más funcional sobre lo que están observando no es un sándwich, lo que están observando es una técnica de captura del antígeno. Entonces, su nombre más propio es llamarle a este tipo de ELISA de captura. Aunque, repito, en la comunidad internacional, metodológica de ELISA, científica, pues muchos le siguen llamando ELISA de sándwich. Entonces, captura porque está capturando el antígeno. Antes de continuar, les doy algunas cosas capciosas de esto. Es importante que la determinante antigénica que reconoce este anticuerpo que capturó sea diferente a la determinante antigénica que está usando como reactivo acoplado a la peroxidasa. ¿Por qué creen que deben ser determinantes diferentes? Porque si no habría como una competencia en el sitio de unión. Efectivamente, ya estaría hablando de otra modalidad de ELISA que bien apunta a su compañera, es una ELISA de competencia. Ahorita me voy a quedar con estos 3 tipos de ELISA, pero efectivamente son de las clásicas, típicas preguntas que pueden venir no en mi examen, sino en un departamental, en un final, en un extraordinario. Entonces, ¿qué características deben tener los anticuerpos en una ELISA de captura? Es así de puntual. Si entendieron el tema, pues creo que resulta evidente que este anticuerpo y este deben reconocer determinantes diferentes para evitar competencia. Entonces, ya que se unió este anticuerpo, vamos a verlo en acción, pues siempre está en exceso, ¿no? Prácticamente todos los pasos son en exceso, por lo tanto siempre vamos a requerir lavado y luego no hay más que poner de manifiesto esta reacción. Entonces, después de los 3 lavados, pues va a seguir la fase de revelado. ¿Y qué es la fase de revelado? Pues nuevamente ocupar una solución de revelado que es un pH adecuado
para la enzima que se está utilizando un cromógeno y un sustrato, ¿no? Entonces, como aquí se indica, pues vamos a poner de manifiesto este, este arreglo. Y obviamente en esta muestra que es negativa, pues no va a estar presente, no va a poder reaccionar. Entonces ahí está el cromógeno, el sustrato sigue siendo el mismo, ese peróxido de hidrógeno, que lo vamos a utilizar en un periodo de tiempo, generalmente son 10 minutos, 15 minutos, entonces ahí se ve la reacción, se espera el tiempo, después de ese tiempo estandarizado o acordado, pues se coloca ácido sulfúrico para parar la reacción y evidentemente es claro cómo se observa una reacción positiva versus una reacción negativa. Entonces ahí está la adición, ¿no? Se ve bien bonito. Entonces esto es un ELISA de captura, un pozo positivo, un pozo negativo. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿y no hay la posibilidad de que algún antígeno de la misma muestra comparta una determinante antigénica con el antígeno que de interés y también se unan a los anticuerpos? Sí. Recuerden que lo que acaba de decir su compañera no es más que hablar del problema que existe, que se llama reacción cruzada. Ojo, qué buena pregunta, porque créanme que después de que se olvidan de su laboratorio, luego dicen cada cosa en el ambiente del laboratorio que no es del todo correcta. Y a veces dicen, es que tengo un anticuerpo inespecífico. Y eso de inespecífico, ¿a qué le suena? Pues le suena que ese anticuerpo, así como se pega a una cosa, se pega a otra. Y así uno piensa, pues es un mal anticuerpo. Ojo, eso de que se pega a uno y se pega a otro, muchas veces, en la mayoría de los casos, es porque comparten determinante antigénica. No se me vayan a perder. Un antígeno tiene muchas determinantes antigénicas. Lo voy a poner hipotéticamente. Imagínense que el virus del HIV tiene hipotéticamente 100 determinantes antigénicas en la proteína GP120. GP120. Y entonces, 120 determinantes antigénicas. Entonces, cuando yo hago la ELISA para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus de HIV, pues me sale positiva si unos cuantos o todos encontraron su antígeno. Pero ¿qué pasaría si alguna bacteria de la microbiota comparte de esas 100 determinadas antigénicas una? Imagínense el resultado. Podría dar un resultado falso positivo. No es que la reacción antígeno-anticuerpo falló. Es más, la reacción sigue siendo bien específica. Pero ¿por qué está dando un falso positivo? Por el problema de tener una determinante antigénica en común. Entonces, ¿por qué me encantó la pregunta a su compañera? Porque yo les dije cuando inicié la clase que a ustedes no los van a contratar para estar pipeteando ELISAs, los van a contratar para hacer diseño de estos kits. Y entonces, uno de los principios importantes para cualquier diseño, ¿cuál es? Que no compartan determinantes antigénicas. Y entonces ustedes ya tienen la solución. ¿Cuál es la solución? Cuando van a usar como reactivos anticuerpos, pues se van a ir a ocupar generalmente anticuerpos monoclonales, porque ahí está una de las grandes diferencias entre usar un suero policlonal versus un anticuerpo monoclonal. Eso es lo más importante. Un suero monoclonal, yo estoy controlando la determinante antigénica. Entonces, concluyendo la pregunta o la respuesta a la pregunta que me hicieron, efectivamente, la gran mayoría de ELISAs se hace una fase de estandarización y se prefiere siempre usar como reactivos anticuerpos monoclonales para evitar eso. Entonces, tienes toda la razón. Incluso hay técnicas muy difíciles de ELISA que comparten determinantes y no las puedo quitar. Entonces, a veces, hasta incluso hay estuches de ELISA que dice, antes de iniciar, trate su muestra problema
con el reactivo A. Espere 10 minutos y centrifugue y el sobrenadante lo utiliza. Eso que le llaman secreto industrial no es más que, adivinen qué, hacer una reacción de aglutinación o de precipitación, quitar las determinantes o quitar los anticuerpos de esas determinantes que comparten para evitar falsos positivos. Entonces, eso de que puede coincidir alguna determinante es el problema de todo diseño de ELISA. ¿Más preguntas, más dudas? ¿No? No me vayan a salir. No lo escucho, profesor. Apriete Alt F4. ¿Sí me escucha? Sí, yo. El procedimiento que íbamos a utilizar de ELISA era el método indirecto. Esa era mi segunda pregunta para ustedes. Entonces, ya que conocieron 3 métodos de ELISA, directo, indirecto y de captura, vamos a preguntarnos, ¿cuál de los 3 métodos nos puede servir para determinar anticuerpos en su conejo? Indirecto. Indirecto. ¿Nos podría servir uno de captura? Sí, No. siempre y cuando haga una modificación a la captura, haga una captura indirecta. Es decir, fíjense, ¿cómo es una captura indirecta? Voy a poner, ya que me empecé a divertir la vez pasada en esto de la pluma. Imagínense que este es mi pozo. Imagínense que la cápsula del neumococo, de alguna forma, espérenme tantito, dejen contestar esto. Ya. Entonces, imagínense que este es mi pozo. Imagínense que la cápsula del neumococo no tan fácilmente se pega. A propósito, yo les iba a pegar en la placa que les iba a pegar la bacteria completa. Entonces, voy a poner aquí una modificación de la ELISA de sándwich y aquí voy a poner lo que íbamos a hacer. Entonces, lo primero que yo les iba a pedir era que yo iba a llevar una suspensión de bacterias. Entonces la íbamos a fijar en su superficie. Entonces, después de incubar, la bacteria se iba a pegar de esta forma. Voy a pegar así. Imagínense que es muy difícil pegar esto, que no lo es, pero pongan el escenario que en lugar de crecer bacteria, yo les traje ya el antígeno purificado. Entonces, como es un carbohidrato, difícilmente iba a poder pegarlo. Entonces, ¿qué podía haber hecho? Pues podía haber hecho fijar previamente como reactivo, utilizar anticuerpos que fijen que la cápsula del neumococo. Entonces, yo fijo anticuerpos de cápsula del neumococo. Esto no lo íbamos a hacer, pero ahí está el ejemplo. Segundo paso, aparte de bloqueo y de lavado, íbamos a poner aquí en contacto su muestra del conejo. Si la muestra era positiva, pues iba a estar ocurriendo esto que estoy dibujando. Entonces, para hacer válido el otro ejemplo que tenía que hacer, pues previamente preparar mi placa. Entonces yo les tenía que haber puesto, déjenme cambiar de color, opciones de puntero, pluma, borrador, color fuchsia. Yo les tenía que poner aquí la cápsula de neumococo para que reaccionara y capturara el antígeno. Aquí ya tengo el antígeno. Ya tengo el antígeno. El de fuchsia es el antígeno, pero ya es la cápsula purificada. Entonces, siguiente paso en lo que iban a hacer, pues lo más sencillo es usar un segundo anticuerpo para reconocer este primer anticuerpo. ¿Me siguen? Entonces, aquí que yo iba a hacer, poner su suero de conejo y si está presente el anticuerpo, pues iba a ocurrir lo siguiente.
¿Me siguen? Entonces, ¿qué va a necesitar? Este mismo anticuerpo, pero que ahora este anticuerpo conjugado con la enzima reconociera este segundo anticuerpo. Entonces, este iba a tener la enzima. Entonces, efectivamente, nos podía haber servido la de sándwich, la de captura, pero haciendo una captura ¿qué? Indirecta, porque estoy viendo el antígeno de forma ¿qué? Indirecta. Y comúnmente la de sándwich es ver el antígeno de forma directa. Entonces, esta es la que íbamos a hacer nosotros. Este es simplemente estar jugando con la teoría, que es factible, es viable, a menos que estuviera trabajando con antígenos muy difíciles, es viable hacer esa técnica. ¿Dudas, preguntas? Prácticamente con estas 3 ELISAs que les enseñé, se pueden hacer N cantidad de modalidades, como hablé de esta, ¿no? Incluso si ustedes toman el último manual de técnicas del laboratorio internacional de prácticas de inmunología, hablamos hasta de 30 tipos de ELISA. Entonces, ¿en qué consisten las 30 tipos de ELISAs? En estar jugando si van a usar 1, 2, 3 anticuerpos, si van a poner un puente, si van a poner streptavidina, si van a biotinilar, si no van a biotinilar, si van a usar un sustrato que de color soluble o insoluble, y N cantidad de cosas, ¿no? Si van a inmovilizar células y si van a ver los productos que producen esas células, y al final lo que les interesa es contar cuántas células produjeron ese analito. Entonces, se puede hacer esto pues muy interesante. Pero vamos a tener que, primero vamos a quedarnos con esto, a dominar esta técnica, que es el principio básico de la técnica de ELISA. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, vámonos a cómo interpretar ya los resultados, porque hasta ahorita simplemente hemos interpretado resultados de esta forma. Esta forma, que es cuál, ¿cómo se llama? Es de forma semi-cuantitativa, de forma, perdón, cualitativa. Presente, ausente, presente, ausente. Entonces, ¿qué es lo que yo les iba a pedir hacer? Irme a una placa de lisa. Yo les iba a pedir hacer diluciones seriadas, es decir, sus sueros de sus conejos les queda claro que sus placas de lisa dice 1, 3 hasta el 12, es decir, tiene 12 columnas, 8 filas, ¿están de acuerdo? De la A a la H, ¿me siguen? Entonces, su suero de conejo, yo les iba a pedir lo siguiente, de aquí voy a tomar un pozo. Entonces, les iba a pedir que ese pozo lo voy a amplificar. Colocaran en ese pozo, fíjense lo que les iba a pedir, colocaran en ese pozo 1, 5 microlitros, perdónenme cómo escribo, pero más 295 de solución diluyente. Entonces, yo les iba a pedir 5 microlitros de su muestra problema con 195 microlitros. ¿Qué dilución estoy haciendo? ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? 1 en 20. Sí se trabó un poco. Se trabó un poco, porque como dice que yo estoy haciendo una dilución 1 en 20. ¿Quién vota por esa? ¿No es 1 en 40? Es 1 en 40. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que la correcta es esta? Qué divertido es esto, ¿eh? Darle clase en línea. 1 a 40. Entonces, lo que iban a hacer en este pozo es hacer una dilución 1 a 40.
Destaco dos cosas. ¿Ya se dieron cuenta cuántos microlitros, perdón, de su suero de conejo iban a utilizar? 5, bien poquito. Entonces, de ese pozo que está aquí, que es el 1A, yo les iba a pedir que tomaran 100 microlitros y pasaran a un segundo pozo. ¿Cuál es el segundo pozo? El A2, el que está aquí. ¿Me siguen? Pero este pozo previamente iba a tener 100 microlitros de solución diluyente. ¿Qué dilución hice? Si yo transferí 100 a 100 que previamente tenía de solución diluyente, ¿qué dilución hice? Dicen que sería una dilución 1:80 porque esta fue 1:1. Ok. ¿Por qué no quieren hablar los alumnos, por favor? Hablen, quiero escuchar su voz. Efectivamente, 1:80. Entonces, nomás que ojo, la pregunta fue, ¿qué dilución hice en este proceso? 1:2, ¿no? Al final, ¿qué dilución tiene de mi suero este pozo? Y la respuesta correcta ahí es 1:80. ¿Por qué? Porque yo hice una dilución 1:2 de una dilución previa que es 1:40, entonces efectivamente esto tiene 1:80. Si yo vuelvo a repetir mi proceso, ¿no? En el pozo 3, en el A3, ¿no? Pozo 3, tomo 100 de esos y previamente tengo 100, ¿qué dilución final del suero tengo? ¿1 en 160? Muchas gracias. 1 en 160. Y así les iba a pedir que lo hicieran hasta el pozo 12. ¿Qué dilución tengo en el pozo 12? El primero que me lo diga de forma correcta, le regalo .001 décima. No se preocupen haciendo cálculos. Esa pregunta la hice porque todos acaban de experimentar de que es bien talachudo, horroroso, feo estar calculando esa dilución. Pero por eso se usan placas de lisa, porque nos olvidamos de estar haciendo números y simplemente yo digo, tengo el pozo 1, el pozo 2, el pozo 3, hasta el pozo 12, ¿no? Aquí en esta gráfica está marcado hasta el pozo 6, no hasta el 12. Yo les iba a pedir hasta el pozo 12. Entonces, esta es una nomenclatura muy propia de esta área, de la ELISA, de la inmunología. Y entonces, para no complicarme con eso, yo no reporto el número real de dilución. Yo lo voy a reportar en logaritmos. Entonces, ¿cómo ocupo la nomenclatura de logaritmos? Bueno, número 1, la finalidad de saber la dilución es con la finalidad de convertirlo a título de anticuerpos. Y por definición, un título es el inverso de la dilución. Por lo tanto, la nomenclatura para expresar en números de la placa de Lisa es siempre logaritmos negativos, menos logaritmo, perdonen la letra, pero 5 fue un malo, menos logaritmo base 2. ¿Por qué base 2? Porque yo estoy haciendo diluciones que 1:2, ¿no? Por 40. No traten en este momento de hacer la operación. Lo único que yo quiero llegar a decirles que se olvidan de estar tratando de hacer el cálculo y si yo les digo, tengo un título de 4, ¿qué significa el 4? Que yo hice 4 diluciones base 2
de una dilución inicial 1:40. Si yo les digo que mi resultado final es 6, ¿qué significa? Que yo hice 6 diluciones seriadas base 2, empezando por una dilución en 40. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Entonces, si no hay dudas, voy a borrar todo esto. Déjenme ver cómo se borra esto. Borrar pluma, pantalla en blanco. Pero si borro así, ya borré todo. Entonces, nos olvidamos del problema y ahora ya entendemos estos números. Corresponden a su placa ¿de qué? De Lisa. Como yo voy a hacer de un suero 12 diluciones, que en este ejemplo solo hay poquitas, hasta el número 6, ustedes iban a hacer las 12. A cada dilución, a cada pocito, es decir, de la 1 hasta la 12, íbamos a hacer una lectura de absorbancia. ¿Absorbancia a qué longitud de onda? A la longitud de onda dependiendo del cromógeno que íbamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan la clase pasada que yo les enseñé diferentes cromógenos? Es más, me puedo regresar a los cromógenos. Aquí están los cromógenos, ¿no? Entonces, el que íbamos a ocupar era OPD, por lo tanto, tiene una longitud de onda de 492. Entonces, si iban a ocupar una ortonitrofenil beta-galactosidasa, pues su longitud de onda es diferente. Entonces, nosotros íbamos a leer a 492. Me regreso a la gráfica. Pues imagínense que aquí está a 492. Entonces, a cada dilución, a cada pocito, iba a corresponder una absorbancia. Conforme yo me iba alejando de la 1 hasta la 12, yo esperaba resultados como se observan aquí. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? En esta dilución tengo esta observancia. En esta dilución sigo teniendo esta observancia. En esta sigo teniendo. Voy a irme a la A del triángulo, a los día 40. Aquí va a tener esa absorbancia. Pero en esta dilución, que prácticamente es el pozo, bueno, no es ni el pozo, está entre el pozo 4 y el pozo 5, yo tengo esta dilución, esta absorbancia. Entonces, y conforme sigo avanzando, yo tengo esto. De tal suerte que lo que les quiero decir es que el comportamiento de la absorbancia con respecto a las diferentes diluciones, con respecto a las diferentes diluciones, pues se observa un fenómeno como el que está en la gráfica. De tal suerte que para conocer el título de anticuerpos tienen varios métodos. Un método 100% matemático, un método 100% diría, pues no sé si todavía, yo cuando llevé química analítica tenía profesores que me pedían unas cosas que seguro ya no existen. Papel milimétrico. Y me hacían poner puntitos en mi papel milimétrico. Y llegaba este tipo de gráficas. Y luego me hacían que hacer un círculo acá, que otro círculo acá, y que luego encontrar el punto de intersección. Es un método más manual. Odio ese método y nunca lo vamos a hacer nosotros. Qué bueno que ya nadie lo hace. Pero eso no es más que una forma de acercarse a este punto de inflexión. Entonces, matemáticamente, ¿cómo me acerco a este punto de inflexión? ¿Alguien sabe? Nos acercamos a ese punto de inflexión haciendo derivadas. Entonces, no vamos a usar el método de derivadas. No vamos a usar ahorita ni el método gráfico. Lo vamos a hacer con un método que es muy usual en los laboratorios de inmunología para conocer el título de anticuerpos. Entonces, me voy a salir de la presentación y les voy a poner unos resultados. Entonces, esto lo que trato de hacer ejemplificar es una placa de Lisa. Todos visualicen que tiene 12 columnas y 8 filas. ¿Les queda claro?
Entonces, imagínense que aquí tienen el control negativo. Entonces, el control negativo, pues mis absorbancias, pues no deben ser muy altas, pero sí existen, porque es el basal de mi técnica. Entonces, vamos a echarle un ojo a estas absorbancias. En el A1 tengo .12, en el A2 .13, en el A4 .056, en el cuarto .039 y así sucesivamente. Si yo veo mis absorbancias, que es en el azul, pues no son nada importantes. Es el basal. Ese es mi basal de la técnica. Esa es la coloración que se forma por la técnica, más no por la presencia del anticuerpo. Y entonces, ¿qué se hace? Se saca el promedio de estas absorbancias. Y el promedio, aquí lo tengo, bien, no hice más que el promedio. Este promedio se multiplica por 3. Ya lo multipliqué por 3 y me da ese valor. Ese valor lo voy a considerar como mi valor de corte. Y entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Bueno, observar cómo están mis muestras problema. Voy a ver la muestra 1. Muestra 2. Perdón, muestra 2. Y esta es muestra 3 para no tener problemas. Profesor, preguntan que por qué por 3. ¿Por qué por 3? Bueno, déjenme, me regreso a esto. Toda técnica de Lisa tendrá que ser estandarizada. ¿Y qué es ser estandarizada? ¿Todos visualizan la presentación? Sí. Bien. Ok. Esa fase de estandarización. Esa fase de estandarización consiste en conocer la absorbancia basal. Déjenme, me pongo el lapicito que ya me gustó. Ya está. Entonces, en mi fase de estandarización de cualquier ELISA es conocer esta absorbancia. ¿Qué características debe tener esta absorbancia basal? Que debe ser muy baja. Idealmente, en un mundo ideal que no existe, tendría que ser 0, pero eso no existe. Entonces, tiene absorbancia. También es cierto, mi reacción la llevo en un pozo. La llevo en un pozo que todo tengo en exceso, pero no es infinito. Mi pozo es pequeñito, mi pozo alcanza como máximo volumen 200 microlitros. Mi reacción de Lisa la hago en un volumen de 100 microlitros, por lo tanto tengo un punto de saturación. ¿Qué quiero decir? Que aunque tenga más anticuerpo, yo ya no voy a poder observar más fenómeno visible. Dicho en otras palabras, yo ya no voy a observar mayor absorbancia. Y entonces yo tengo que conocer mis absorbancias de mi tope máximo. Idealmente yo diría, esto es 0 y este es 1, pero no es cierto. Entonces, ¿qué significa su absorbancia máxima? Pues el 100% de su método, de detección de su método. ¿Qué significa ¿cómo se llama? Su absorbancia mínima o su basal. Pues cuando yo no tengo anticuerpo. Aquí yo tengo anticuerpo y acá no tengo anticuerpo. ¿Qué espero? Que la distancia que exista en este rango de absorbancias entre este y este, pues sea amplia. Esta sea una buena distancia de absorbancia. ¿Para qué? Bueno, para que me permita diferenciar entre los diferentes sueros. Si se dan cuenta, si este comportamiento tengo una gran distancia de absorbancia, yo puedo diferenciar entre sueros porque se van desplazando o más a la derecha o más a la izquierda. Y por definición, ¿qué dije? Que el título de anticuerpos no es más que ¿qué? El 50% del efecto observable. Entonces, si yo estoy definiendo como el máxima saturación un 100% y como la mínima detección del 0%, justamente el 50% equivale ¿qué? A la mitad de esto. Entonces, yo empiezo a poder conocer qué tan alejado está el máximo
y qué tan el máximo del mínimo en función de mi basal. Y entonces, si yo multiplico este basal por 1, bueno, por 1 me queda igual. Si yo lo multiplico por 2, me va a quedar por aquí. Si yo lo multiplico por 3, me va a quedar por acá. Si yo lo multiplico por 4, me va a quedar por acá. Si yo lo multiplico por 5, me va a quedar por acá. Y si yo lo multiplico por 6, me va a quedar por acá. Dicho en otras palabras, una buena técnica de lisa, yo tengo que tener un margen de 6 veces el basal de mi técnica, el basal de la detección del control negativo. Si yo no tengo ese margen de 6, pues no me va a permitir ser una técnica que me pueda discriminar entre diferentes concentraciones de anticuerpo. Entonces, generalmente estas técnicas son muy nobles y si todo sale perfecto, pues estoy hablando que tengo esa detección de 6 veces. Entonces, para yo conocer el título de anticuerpos, pues es del 50%. Entonces, por esa razón yo multiplico este basal por 3 para conocer de forma aproximada la absorbancia que está promedio en el punto de inflexión. Entonces, por esa razón, yo hice ese ajuste y es en varias ELISAs, generalmente se hace esto cuando van a ser semi-cuantitativas. Ojo, son semi-cuantitativas. Entonces, por eso lo multipliqué por 3, porque si yo lo multiplico por 6, espero que esté dando los valores, pues de alguna forma, tope, los de saturación de mi 100%. No sé si respondo su pregunta. ¿O más preguntas o más dudas? No, profe, gracias. Ok. Ahora, esa es como una forma de acercamiento, de aproximación. Si no hay otra forma, o si quieren ser muy exactos, que no nos sirve ser exactos por la siguiente razón. A mí me interesa conocer el inverso de la dilución. ¿Cuántas diluciones hice? 12 diluciones. Si yo aplico el método de derivadas e integrales, pues voy a llegar a la aproximación de decir 5.46. Entonces, ¿qué significado tiene 5.46 para comparar con otro? No mucho. Entonces, por eso, pues prácticamente con acercarme al título es suficiente. Por eso partimos de 12 diluciones o de 6 diluciones. Entonces, calculando esto, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Veo, dilución 1, muestra problema 1. Muy alta, estoy casi en el tope de la saturación. Dilución 2, dilución 3, dilución 4, dilución 5, sigo por arriba de mi valor de corte del 50% y hasta de la dilución 7, que observé que estoy cercano al valor. Por lo tanto, voy a decir que esta muestra problema tiene un título de 7. Pues aquí le voy a poner título de anticuerpos. Como les dije, es un valor aproximado, no voy a dar décimas. Entonces, título de 7. Veo mi muestra 2 y hago el mismo ejercicio. Veo esto, sigo por arriba, sigo por arriba, sigo por arriba, voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba. Y aquí ya estoy cercano al valor y aquí muy abajo del valor. Por lo tanto, esta muestra voy a decir que tengo un título de 8. Me sigo de la misma manera. Valor muy alto, valor muy alto, valor muy alto, 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 alto. Y aquí ya estoy cercano al valor de corte. Entonces, esta muestra tiene un valor de título de 10. Pregunta, de esas 3 muestras que están ahí, ¿qué muestra tiene mayor cantidad de anticuerpos? ¿La que tiene un título de 7, la que tiene un título de 8 o la que tiene un título de 10? ¿La de 10? La de 10, porque la interpretación, ¿qué es eso? Hice 10 diluciones seriadas para llegar al 50% del efecto máximo.
En cambio, en la muestra 2 hice 8 diluciones. Entonces, en la que requiero mayor cantidad de diluciones, pues es prácticamente donde quiero mayor diluciones, donde más anticuerpos tengo. Entonces, analizando por títulos de anticuerpos, yo convertí una técnica de ser cualitativa a una técnica que semi-cuantitativa, porque me permite comparar de estas 3 muestras problema quién tiene más anticuerpos y quién tiene menos anticuerpos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Profe, suponiendo que, por ejemplo, en la muestra la muestra 1, en 6 haya 0.38 y en 7 haya 0.35, ¿cuál elegiríamos? 35. ¿Algo así? Sí, porque se supone que tenemos que elegir la que esté más cercana a 0.36, ¿no? Efectivamente, en la realidad se dan esos casos, solo que su compañera lo puso numérico casi en medio. Entonces, pues recuerden, esto es semicuantitativo, esto es una aproximación. Entonces, algunos dirían, pues pon título de 7, otros dirían, pon título de 6, pero al fin y al cabo, pues los dos no son de todos certeros. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pone el valor entre los dos. Entonces, si es el caso, como lo que acabo de poner ahí, lo más correcto es poner que tiene un título de 6.5. Y esto me va a permitir, bueno, 6.5, entonces le tengo que dar uno más. Entonces, esto me va a permitir, pues, poder comparar. Como estaba mi ejemplo anterior, pues, ¿quién tenía más anticuerpos? ¿La muestra 1 que yo les había preparado o la muestra 1 que les preparó su compañera? La que yo les había preparado, ¿no? Entonces, sí ocurre eso en la realidad, ¿eh? Y es válido poner 6.5. Ok, gracias.